Ciertamente recordé la oportunidad cuando estuve en ocasión de la ordenación del pastor Reyes aquí con ustedes, y él tuvo la oportunidad de invitarme para predicar. Estoy seguro que si hubiese sabido que yo venía hoy para acá, él les hubiera mandado un saludo muy cordial, porque parece que lo trataron muy bien, siempre se acuerda de esta iglesia, de los miembros en particular, así que yo les voy a decir que estuve con ustedes. Cuando estaba llegando hoy acá me puse un poquito histórico, porque recordé que tuve el privilegio de participar en los inicios de esta escuela. Espero estar apuntando en dirección correcta, ¿verdad? Cuando se trasladó de Vallarta aquí, comenzó aquí con poco espacio, pero no sé cómo le hace la iglesia en diferentes lugares. Fueron convenciendo a los hermanos alemán para que dieran más espacio. Miren ahora qué lindo templo tenemos aquí, ¿verdad? Así que gracias a Dios por el privilegio de alabar su nombre en este lugar. Y bueno, me honra ver algunos rostros conocidos, otros no, porque son producto del desarrollo, del crecimiento de la iglesia. Pero una palabra muy especial de felicitación a la familia Garza Corona, ¿verdad? Por esta hazaña muy distinguida en estos tiempos, ¿verdad? Los que somos aficionados, pues todavía vamos atrás, ¿verdad? Felicidades, hermanos, nos da gusto saludarles y ver cómo el Señor ha cumplido su promesa de estar con sus hijos todos los días. Un saludo cordial a la familia Corona, ¿verdad? Me gusto verles. Esta mañana, hermanos, quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo en el Evangelio según San Lucas, para leer del capítulo 12, los versos 16 al 21, donde quisiéramos encontrar la base de nuestra meditación. San Lucas, capítulo 12, versos 16 al 21. Voy a permitirme leer estos versos en voz alta mientras que ustedes me acompañan con su vista. Lucas 12, 16 dice: y les contó una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido una gran cosecha, y él pensó dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré: muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? El verso 21 dice: así es el que hace el tesoro para sí y no es rico en Dios. En esta parábola se destacan algunos elementos contrastantes. La parábola comienza con un hombre rico y termina con un hombre que no es rico en Dios. Menciona al principio una gran cosecha que parece asegurar confianza, prosperidad, reposo, comida en abundancia, alegría, pero que después eso se disipa ante el pedido del dador de la vida y la pregunta: ¿de quién será? ¿Sí? Abundancia, proyectos más grandes, más ambiciosos, mayores edificaciones, pero sin contar con el consejo de aquel que es la fuente de toda abundancia, inclusive de la vida en abundancia. Esta parábola ilustra perfectamente lo que Dios desea hacer por sus hijos, los más pequeños, los más necesitados. Pero el protagonista de la parábola ilustra también y en forma muy elocuente
la actitud que opera en el corazón de aquella persona que no ha sido tocada por el bálsamo divino, por el amor de Dios. En esta historia, Cristo demostró la necesidad de aquellos que hacen de este mundo toda su ambición. Este hombre, el de la parábola, lo había recibido todo de Dios. El sol había brillado sobre sus propiedades porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. La lluvia había regado todas las cosechas porque Dios da sus bendiciones a malos y a buenos. El Señor había hecho prosperar la vegetación, producir ampliamente los campos. Se esperaba que este hombre pensara en Dios, quien es la fuente de todas las bendiciones, y en los necesitados, para actuar como un real dispensador de los bienes de Dios. Los pobres, los necesitados, los dolientes, siguen entre nosotros. Este hombre actuó totalmente inadvertido de la existencia de los pobres y por ende inconsciente de cualquier vinculación que existiese entre él y ellos. Pero los pobres, los necesitados, los afligidos, aquí están cerca de nosotros. El Señor en su sabiduría y en su bondad no los ha quitado. Ellos existen y continuarán en nuestro medio. En un contexto diferente, Jesús dijo a los pobres: siempre los tendréis con vosotros. En la dispensación hebrea hasta se legisló algunas cosas en favor de ellos. Quiero solamente referirme a un caso, si ustedes quieren acompañarme en Levíticos, en el capítulo 19, versos 9 y 10. Levíticos 19, 9 y 10. Era muy pequeño yo cuando recibí la primera explicación de este texto por mi padre, que no era teólogo, era un campesino solamente, asiduo lector de la palabra de Dios, y me impactó al saber que existía y al recibir la explicación. Noten lo que dice Levíticos 19, capítulo 19, versos 9 y 10. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el borde de vuestro campo, ni espigaréis en vuestra tierra ya segada. No rebuscaréis vuestra viña, ni juntaréis las uvas caídas. Para el pobre y el extranjero las dejaréis. Yo soy el Señor vuestro Dios. Resulta que era tiempo de cosecha allá en la sierra de Sonora, de donde soy originario, y mi papá llamó a don Alejo, un señor que vivía cerca de la casa, en otro ranchito, para ayudar a levantar la cosecha. Y se levantó la cosecha, y por el mes de octubre. Y después, unos días después, yo pasé cerca de donde estaba la tierra, y entonces vi a don Alejo otra vez piscando. Y le dije a mi papá, después que regresé a casa: allá anda don Alejo otra vez, como pidiendo una explicación. Y él me dijo: sí, yo le vi la pepena. No sé si se usa esa palabra. Ya no, ustedes son de la vida moderna acá, ¿verdad? Pero los que estamos un poquito más teñidos el cabello y en algunos lugares en la vida rural, ¿no? Yo le di la pepena, es decir, lo que daba. No había que cosechar todo, que quedase alguna cosa ahí para luego que alguien viniese a levantar. Y entonces me dijo mi papá: es que Dios le indicó a su pueblo que viniese eso, y por eso lo sabe. Entonces me leyó ese texto. Qué interesante, qué interesante. Para el pobre y el extranjero las dejaréis. Yo soy, afirma, Jesús se produjo en un hogar pobre. La historia del Evangelio dice que cuando Él fue a ser presentado en el templo, sus padres no tenían para la ofrenda normal, y entonces dieron una ofrenda especial de las familias pobres. Por eso será que Jesús se identificó mucho con ellos. Durante su ministerio se identificó con los pobres, con los humildes, con los sufrientes.
Siempre lo encontramos ayudando, siempre lo encontramos dando palabras de ánimo, de sustento, proveyendo para sus necesidades. En el librito Ministerio de la Bondad, página 26, dice lo siguiente: Cristo identifica su interés con el de la doliente humanidad. Condenó a su propia nación por su equivocado comportamiento con sus prójimos. El descuido o el abuso de los más débiles, de los creyentes más descarriados, Él, Jesús, lo menciona hecho como a sí mismo. Por eso San Mateo dice: en cuanto lo hicisteis o en cuanto no lo hicisteis, ¿no es cierto? Hay una actitud, hay una responsabilidad que nos vincula con las necesidades de aquellos más desfavorecidos. Este mundo, continúa diciendo, es un lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos por el demonio. Es una breve descripción del ministerio de Jesús en favor de los necesitados. El hombre de la parábola, aquí en San Lucas, en el capítulo 12, este hombre recibió una bendita oportunidad, una oportunidad muy, muy especial, pero solo pensó en su propia comodidad. En el librito Palabras de Vida del Gran Maestro, dice lo siguiente: el hombre rico podía ver la situación del pobre, del huérfano, de la viuda, del que sufría y del afligido. Había muchos lugares donde podía emplear sus bienes. Hubiera podido aliviar a muchos hogares de sus necesidades, alimentar a muchos hambrientos, vestir a los desnudos, alegrar a más de un corazón, ser el instrumento para responder a muchas oraciones por las cuales se pedía pan y abrigo, y una melodía de alabanza hubiera sentido el cielo. El Señor había oído las oraciones de los necesitados y en su bondad había hecho provisión para el pobre. En las bendiciones conferidas al hombre rico se había hecho amplia provisión para las necesidades de muchos. Pero Él cerró su corazón al clamor del necesitado y tomó otra decisión. Dijeran los muchachos, no pescó la onda, ¿no es cierto? Tomó otra decisión. Estaba un mensaje especial para él. ¿Habíamos pensado eso, mis hermanos? En otras palabras, el Señor quiso hacer un doble play con este hombre. Quiso dar dos bendiciones, dar la respuesta a las necesidades de esas viudas, de esos huérfanos, de esos enfermos que estaban pidiendo el auxilio de Dios. Pero el Señor quiso hacerlo vía rico, a fin de que este hombre que ya había encogido sus brazos, porque la codicia y el egoísmo le habían inundado el corazón, pudiera otra vez extender su mano para ayudar a necesitar. Por eso alguien dijo que por eso el Señor nos dio dos manos, una para recibir y otra para compartir. Pero cuando ambas están llenas, ya no podemos recibir más. Sí, el Señor nos hizo conductos de bendición para hacer una bendición a aquellos que están cerca de nosotros. Había muchas oraciones que se habían elevado y el Señor mandó la respuesta vía rico. Pero no sé qué pasó, en alguna parte se tapó el conducto y no llegaba. Este hombre llegó a una conclusión distinta: tengo mucho, Dios me está bendiciendo demasiado, mucho más de lo necesario, de lo que él necesitaba. Conclusión: los almacenes insuficientes, voy a hacer almacenes más grandes. Y saben, con frecuencia hemos oído ese
dicho común que dice que el rico entre más tiene, más quiere. ¿Han oído eso ustedes? ¿Creen que es cierto? ¿Saben que detrás de eso hay otra verdad más grande, según mi manera de pensar? No son nomás los ricos, los pobres también queremos más. Y a lo mejor queremos más que ellos porque necesitamos más. Así que también estamos pidiendo más para nosotros. Este hombre pensó que debía tener almacenes más grandes para poder almacenar más. ¿No creen ustedes, hermanos, que esa es una actitud muy humana? Los ricos y los pobres. ¿Cómo nos va a nosotros con eso? ¿Necesitamos closets más grandes? ¿Garajes más grandes? ¿Refrigeradores más grandes para seguir almacenando? ¿Somos nosotros conscientes de las necesidades de nuestro vecino? ¿Estamos dispuestos a identificar el propósito de Dios al mandarnos sus bendiciones? Qué interesante es hacerlo y no confundirnos con el medio ambiente que nos rodea, que es muy dado a hacernos pensar en nosotros. Por eso es que en muchas ocasiones, hasta en forma inconsciente, los miércoles de oración nos acordamos de mi mamá, de mi hijo y de mi primo, y queremos más bendiciones. Y a veces concebimos a un Dios tipo Santo Claus solo para pedirle. Y no sería bueno detenernos de vez en cuando para agradecer por tantas cosas que ya hemos dado. Y para decirle, y ahora, Señor, con esto que me estás dando, ¿a quién se la está mandando? ¿A quién debo visitar? ¿Qué es lo que el cielo espera? ¿Qué podemos hacer nosotros por los pobres, por los necesitados? Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que me emociona, me inspira, me desafía, por cierto, también. Y les animo a verlo ahí en el libro de Job, en el capítulo 29, el libro de Job, capítulo 29, versos 11 en adelante. Hay un desafío grande para nosotros a través de la vida de este hombre que se torna en una ilustración de lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Job 29, versos 11 al 16. Noten lo que dice. El verso 11 dice: los que me oían me llamaban dichoso, y los ojos que me veían me alababan, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del moribundo venía sobre mí, y yo alegraba el corazón de la viuda. Me vestía de justicia y ella me cubría como un manto, y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al tullido. Versículo 16: de los menesterosos era padre, y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. ¡Qué tremendo! No solo Job se paraba ante la necesidad que se veía ahí al lado del camino o de la calle. Investigaba, sabía de alguien, se orientaba para saber si alguien necesitaba, y entonces iba en su auxilio, iba para ayudar, para solucionar su problema. Por eso que Job se identifica al comienzo de su libro como un hombre recto delante de Dios, que Satanás, por supuesto, quería opacar, exterminar a como diera lugar. Es que la vida de Job era una vida elocuente que ilustraba las virtudes del carácter de Dios, de generosidad para servir, para ayudar, para auxiliar. No quería que esa ilustración estuviera en su territorio como príncipe de este mundo. En el capítulo 61 de Isaías, más de 500 años antes de la primera venida de Cristo a esta tierra, el profeta evangélico Isaías anunció el itinerario de Jesús a esta tierra en el capítulo 61 de su libro Isaías. Los primeros versículos dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí,
porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A eso venía Jesús. Y cuando leemos el Evangelio, los Evangelios, nos damos cuenta que hay una correlación con lo que el profeta 500 o 600 años antes había anunciado de lo que sería el itinerario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. A eso venía. Pero resulta que ahí en el capítulo 58, Isaías escribió también lo que el cielo espera de nosotros, y que el pueblo de Israel como que no entendió o no quiso hacer. El pueblo de Israel se especializó en una liturgia muy formal, con ceremonias y ayunos, hasta que Dios tuvo que decirle, según Isaías 58:5, ¿sabes qué? Ya tus ayunos me tienen hasta aquí, ya no los quiero, no los acepto, ya no los hagas. Y el verso 6 de Isaías 58, antes el ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompas todo yugo, que partas tu pan con quién. Pero esta parte de la escritura quizá no la había leído el hombre de la palabra. Hasta ahí no había llegado su año bíblico todavía. Es cierto, la liturgia tiene su lugar, la adoración en el templo tiene su lugar, pero debemos salir del templo para estirar la mano, para visitar al enfermo, al necesitado, para llevar parte de ese gozo que hemos recibido en la presencia del Señor a ellos que no han podido venir a adorar a donde nosotros lo hemos hecho. Algunas declaraciones en el mismo librito Ministerio de la Bondad dice: la obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, tanto como por nuestras labores. La obra de la beneficencia ordenada en este capítulo 58 de Isaías requiere que su pueblo haga en este tiempo. Más adelante agrega: la obra especificada en estas palabras es el trabajo que Dios pide a su pueblo que realice. Es la obra señalada por Dios mismo, con la labor de defender los mandamientos de Dios y reparar las brechas que se han hecho a la ley de Dios. Hemos de unir la compasión por la humanidad doliente, hemos de mostrar el supremo amor de Dios. Hablando del hombre de la parábola, este hombre, lo único que hubiera sido de valor para él, no lo tomó como parte de su seguridad. Al vivir para sí, dice el librito Palabras de Vida en la página 202, al vivir para sí mismo, había rechazado aquel amor divino que se hubiera derramado con misericordia hacia sus semejantes. De esa manera había rechazado la vida, porque Dios es amor y el amor es vida. Este hombre había escogido lo terrenal antes que lo espiritual, y con lo terrenal debió morir. Es decir, no hizo una decisión equivocada. Estaba pensando solamente en su propio horizonte, su propia necesidad, y a veces sus deseos, sin que pudiesen identificarse realmente como necesidad. Y por eso no vio las necesidades, no identificó los desafíos de las personas que vivían cerca de él y que estaban orando, que estaban levantando sus pedidos al Señor. Hay un desafío para nosotros, hermanos, que evidentemente somos llamados a ser conductos, a ser medios, a ser una extensión de las manos y de los pies de Jesús, para que nuestra vida represente también una extensión del ministerio salvífico de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Ahora, ¿saben ustedes?
que estudiando un poquito acerca de esto me di cuenta que estas personas, los pobres, los dolientes, los necesitados, pueden hacer algo por nosotros. Donde quiera vayamos, los hay, con más o menos urgencia. Me hace recordar cuando era estudiante algunos años atrás, por cierto, allá en Aguascalientes, colportábamos, mi amigo Pedro y yo, y casi cada mañana, puntualmente antes de que abrieran la oficina de correos, estaba un viejecito sentado a la orilla de la banqueta frente al edificio, con su sombrerito así, boca arriba diríamos, esperando recibir de lo que pasábamos algo. Siempre estaba ahí. Pero una mañana siento yo que a lo mejor estaba más urgido, porque esa mañana no estaba sentado, tenía su sombrerito en la mano y a todas las personas que pasaban con el sombrero le hacían el hombro, como diciendo, aquí estoy, mírame, a tus órdenes. Pero saben, por haberse multiplicado la maldad, a veces la fe se resfría, ¿no es cierto? Me pasó algo sencillo que ilustra lo que quiero decirles, para que lo evitemos. Era un joven pastor allá en las hermosas tierras de Tabasco, y una mañana de sábado, mientras mi esposa y yo nos preparamos para ir al templo, alguien tocó a la puerta. Salí y era un señor que me contó una historia interesante de su viaje y cómo había llegado hasta ese lugar sin dinero, y le decían que ahora había un pastor, yo era el primer pastor que trabajaba en ese lugar, así que me contó la historia y me pidió ayuda, y yo fui, junté algunas cositas y le di dinero, me agradeció y se fue. Fuimos alistando, después del desayuno comenzamos a caminar mi esposa y yo a la iglesia. La calle donde estaba nuestra casa, había varias cantinas allí, y al pasar por frente de una cantina oí una voz, pastor, pastor. El tono de la voz me identificaba un poquito a la persona, pero también me identificaba lo que había hecho con las monedas que yo le había dado. Y sí, volteé y allí a la puerta de una cantina estaba sentado mi pastor. Adiós, me dijo. Quiero decirles, reconozco que la circulación de la sangre se aceleró. Pero cuanto más vivimos, más desafíos encontramos, más necesidades hay. Y es nuestro privilegio seguir cumpliendo con la misión que Él nos ha dado. Pero ¿qué pueden hacer ellos por nosotros? Suponiendo esa clasificación media caprichosa, ¿qué pueden hacer los más dolientes, los más necesitados? Déjenme compartir este párrafo en la página 40 del librito Ministerio de la Bondad. Dice: vi que en la providencia de Dios han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia viudas y huérfanos, ciegos, mudos, cojos y personas afligidas de varias maneras. Es para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Y agrega algo que me hace temblar: los ángeles de Dios vigilan para ver cómo tratamos a esas personas que necesitan nuestra simpatía, amor y benevolencia desinteresada. Los ángeles de Dios vigilan para ver. ¿Te detuviste? ¿Simpatizaste con la necesidad de esa persona? ¿Le diste por lo menos una palmada en su hombro para decirle: Dios te bendiga, este día va a ser un gran día para ti? ¿Le diste una sonrisa para disipar la pena que carga en su corazón? ¿Cuánto podemos hacer a un costo tan bajo y con consecuencias tan apremiantes? Hace unos años vivíamos en la ciudad de Tecate, Baja California, y una mañana a mi esposa se le ocurrió ir a procesar algunas florecitas que había en las plantas que había en su jardín, y decidió ir ante una vecina que la trataban por una agencia de viaje para llevarle una flor. Pero en ese momento le informó el señor, ella estaba en el baño, así que le dejó la flor y se regresó. Después la señora
le contó lo que había pasado. Dice, cuando yo estaba en la regadera, mi esposa me dijo, usted me ha llevado una flor. ¿Sabe qué estaba haciendo? Yo estaba llorando ante X problema, estaba llorando mientras me estaba bañando. Pero cuando mi esposo me dijo de esa flor, yo comencé a pensar de otra manera. Terminó mi baño, salí con otra cara y comencé a pensar de otra manera. Cuando mi esposa me contó eso, pensé tanto y a un costo más cuánto podemos hacer por las personas que están cerca de nosotros, ¿no es cierto? ¿Será que ellos pueden hacer algo? ¿Será que la gente desvalida, necesitada, puede producir algún elemento para enriquecer tu bagaje espiritual? Posiblemente no lo veamos así. Quizá no hemos pensado eso, pero quiero compartir algunos elementos esta mañana. Dice la pluma inspirada, si los hombres cumplieran con su deber como fieles mayordomos de los bienes de Dios, no habría el clamor por pan, el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez, ni la necesidad. La razón por la cual Dios permitió que algunos miembros de la familia humana fueran tan ricos y otros tan pobres, seguirá siendo un misterio para los hombres hasta la eternidad, a menos que entren en la debida relación con Dios y realicen sus planes en lugar de obrar de acuerdo con sus propias ideas egoístas. En la providencia de Dios, los hechos han sido así ordenados para que los pobres estén siempre con nosotros, con el propósito de que pueda haber un constante ejercicio en el corazón humano de los atributos de la misericordia y el amor. Es una oportunidad que el cielo nos brinda para ejercitar nuestra compasión, nuestra misericordia. Es muy preciosa a su vista. Es el estuche que contiene sus joyas, el aprisco que encierra su rebaño, y él anhela verla sin tacha, sin mancha ni cosa semejante. Estamos tú y yo, mis hermanos, en proceso de purificación. Y en el plan misericordioso de Dios ha permitido que nosotros seamos expuestos a oportunidades para demostrar nuestro amor, nuestro cariño por los demás, nuestra compasión, que es parte del Espíritu demostrado por Jesús en esta tierra cuando vino a este mundo. Termino un par de pensamientos. Nada mina la espiritualidad del alma más rápidamente que el albergar en ella el egoísmo y las preocupaciones por sí mismo. Vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa el alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para el bien de los demás. Que ese espíritu, el espíritu del cielo, sea el que se desarrolle en nuestra vida, entre tanto nos preparamos para encontrarnos con Él y vivir en su presencia por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga.